Bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo soy, Luciana Flegler. Vengo a presentarles el Ateneo de mi rotación por el servicio de hemostasia del Hospital Julio C. Ferrando, que lo llamé hemofilia en números, caracterización y enfoque estadístico de una enfermedad rara. No. Bueno, los objetivos de este Ateneo son comprender las bases fisiopatológicas del trastorno hemostático hemofilia con sus diferentes variantes, caracterizar al paciente hemofílico, destacar la importancia del laboratorio de hemostasia en el diagnóstico de hemofilia A y B, conocer los diferentes tratamientos disponibles y recolectar datos para realizar un estudio estadístico descriptivo sobre los pacientes hemofílicos del Hospital Julio C. Ferrando. Cuando hablamos de estudio estadístico descriptivo nos referimos a resumir, organizar y caracterizar datos simples de los informes que tenemos en el laboratorio de estos pacientes. En cuanto a la tabla de contenidos, bueno, vamos a caracterizar un poco la hemofilia, vamos a hablar del diagnóstico de laboratorio, del tratamiento, vamos a ver lo que se realizó de estadística, también las conclusiones y la bibliografía. Bueno, antes de hablar de hemofilia, tenemos que recordar básicamente lo que son las cascadas de la coagulación. Tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca. Bueno, dentro de la vía intrínseca lo que vamos a tener es ante un daño de la vasculatura, se van a exponer cargas negativas, como por ejemplo colágeno, fosfolípidos, y bueno, con los activadores de contacto, como los quinidógenos de bajo peso molecular y la precalicreína, van a activar el factor 12, este va a activar al 11, a su vez este va a activar al 9, y el 9 activado en conjunto con el 8 van a formar el complejo tenaza. Esto es re importante, recordar estos dos factores para este tema. Y bueno, estos van a activar al 10, que en conjunto con su cofactor el 5 van a activar la protrombina, que pasa a trombina, y esta la fibrina, el fibrinógeno fibrina. También es importante ver qué ocurre en la vía extrínseca, ya que algunos tratamientos van a estar involucrados en esta vía. Bueno, entonces tenemos la exposición del factor tisular ante una ruptura del endotelio, al cual se va a unir el factor 7. El factor 7, en conjunto con el factor tisular, van a activar al 10, que en conjunto con el 5 activan a la trombina, y bueno, también van a formar la fibrina. Eso básicamente. ¿Qué es la hemofilia? Bueno, cuando hablamos de hemofilia nos estamos refiriendo a un trastorno que es congénito, hereditario, es de tipo hemorrágico, caracterizado por una disminución por una disminución de la actividad funcional del factor 8 o del factor 9. Si hay una disminución del factor 8, vamos a tener lo que es la hemofilia A, y si hay una disminución del factor 9, vamos a tener la hemofilia B, que es más rara. Entonces, las personas que tengan hemofilia van a tener como característica que sangran o paran de sangrar en tiempos más prolongados, o sea, tarda más en formarse el coágulo, porque como vemos en la herida, justamente con el déficit ya sea de factor 8 o de factor 9, se prolonga la formación del coágulo según la cantidad que tenga. En cuanto a la epidemiología, bueno, la hemofilia afecta sobre todo a los varones porque es una enfermedad cuya mutación se encuentra en el cromosoma X, o sea, es una enfermedad ligada al sexo. Bueno, y en un tercio de los casos surge como consecuencia de mutaciones espontáneas sin antecedentes familiares. Es decir, no hay un familiar hemofílico, pero se produce la persona. El cálculo de la prevalencia es de 25 casos cada 100.000 varones. La hemofilia A, deficiencia de 8, es aproximadamente 1 cada 5.000 a 100.000 nacimientos de varones. Y la hemofilia B, que es la deficiencia de 9, es de 1 cada 30.000 a 50.000 nacimientos. Bueno, y como ya mencioné, puede ser hereditario, puede ser adquirido. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hemofilia? Bueno, antes de ver todos los ítems que tenemos, nos tenemos que quedar con que lo característico de la hemofilia es que hay sangrados a nivel articular, es decir, a nivel de tobillos, rodillas y codos particularmente, y vamos a tener lo que es hemartrosis, y también vamos a tener sangrados a nivel muscular. Bueno, y esto es re particular de la hemofilia, es muy característico, pero también podemos tener otras manifestaciones como epistaxis, sangrado de las mucosas de la boca, o por ejemplo también estos pacientes van a sangrar cuando se golpean, se lastiman ante traumatismos o ante punciones, como por ejemplo le sacamos sangre y tardan mucho en sangrar, o en los bebitos, por ejemplo, también cuando le hacen la pesquisa, no paran de sangrar, o cuando comienzan a gatear, por ejemplo, tienen moretones a nivel de glúteo o las piernitas.
Bueno, pueden haber hemorragias espontáneas, que son internas, sin motivo aparente, hemorragias prolongadas después de las lesiones, como ya les mencioné. Es muy frecuente que a estos pacientes les sangre mucho post cirugías dentales, post extracciones dentarias. Después de accidentes, ya mencioné. Bueno, y en recién nacidos y niños pequeños con hemofilia grave, los tipos más comunes son hemorragias en tejidos blandos como músculos y hemorragias después de procedimientos médicos, como ya les mencioné, la pesquisa natal, por ejemplo, o hemorragias en nariz, boca o cabeza. Acá en este gráfico nada más mostrarles que dónde son los lugares más frecuentes, articulares, donde ocurren las hemorragias. Bueno, en estos pacientes también es característico que debido a estas hemorragias se produzca lo que se conoce como artropatía hemofílica, donde se produce una tumefacción, rigidez de la articulación y mucho dolor en estos pacientes, en donde, bueno, se hincha mucho, van a ver en algunas fotos la zona afectada y, bueno, y limita su movimiento y calidad de vida. ¿Cómo sería la hemofilia? Ya hablamos de que es una enfermedad ligada al sexo, o sea, el cromosoma X. Bueno, para tener en cuenta nada más, si nosotros tenemos un padre hemofílico, todas sus hijas van a ser portadoras, porque sí o sí heredan un cromosoma X de su papá. Ahora, si es la madre hemofílica, un 50% de sus hijos va a tener el gen enfermo, el gen defectuoso, perdón, y bueno, puede tener o no un hijo hemofílico como sano, dependiendo del cromosoma X que herede. Ahora, eh, se habla de que es una enfermedad que solo se manifiesta en varones, justamente por esto que estoy nombrando acá, y que vean el cromosoma enfermo directamente de la mamá, pero en realidad también hay mujeres que presentan manifestaciones clínicas de hemofilia, porque lo que se plantea, la bibliografía es que, bueno, tenemos un cromosoma que no está afectado, entonces, bueno, por lo menos un 50% de factor vamos a tener, pero no siempre se sintetiza o tenemos un 50% de factor funcional. Entonces estas mujeres también sangran y es necesario tratarlas. Cuando la clasificación de la hemofilia, bueno, vamos a decir que tenemos hemofilia cuando tenemos un déficit de 8 o de 9 menor al 40% de actividad. Vamos a tener hemofilia leve cuando es menor a 40 y hasta 5%, una hemofilia moderada entre 5 a 1% y una hemofilia grave menor a 1%. Las diferencias son más que nada, bueno, en la hemofilia leve, o sea, no vamos a tener sangrados espontáneos, como si se pueden llegar a presentar en hemofilia moderada y grave. Eso básicamente, bueno, y el nivel de factor, esto es importante, no siempre se corresponde con la clínica del paciente, por ahí es una hemofilia moderada o leve que sangre, y bueno, el tratamiento debe ser acorde a las manifestaciones clínicas. También tenemos otro tipo de hemofilia, que es la hemofilia adquirida, y no hay que confundir esto con la presencia de inhibidor en pacientes hemofílicos, que ahora es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque a veces, como ya les mencioné, puede ser que no haya una alteración genética en la familia, pero que esta persona desarrolle anticuerpos contra factores. O sea, es como no es como sino que es un trastorno autoinmune y no es un trastorno de la coagulación hereditario. Y a diferencia de la hemofilia congénita, esto más que nada se diagnostica en edades avanzadas, no en edades cortas de la vida, y como vamos a ver en el tratamiento estadístico, la hemofilia OB se diagnostica más que nada en edades tempranas, en los bebés y en los niños. Bueno, es importante también diferenciarlo porque los tratamientos varían según si es adquirida o congénita. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, vamos a tener el diagnóstico de sospecha, donde vamos a tener un paciente con sangrados y vamos a ver desde el laboratorio un coagulograma alterado, que ahora ya les voy a contar cómo se altera el coagulograma. También se puede dar un diagnóstico precoz en pacientes con antecedentes familiares. Si se tiene un familiar hemofílico, buscar el gen defectuoso. Diagnóstico molecular, que identifica la mutación responsable de la hemofilia y es el método recomendado para la detección de portadoras. Cuando hablamos de diagnóstico precoz, no solo de biología molecular, sino también realizar las pruebas de coagulación para ver cómo dan las pruebas. Diagnóstico prenatal, también se puede realizar estudios genéticos de biopsia de vellosidades coriónicas entre las semanas 9 y 11 de gestación. En cuanto al algoritmo diagnóstico de laboratorio, bueno, nosotros vamos a tener un paciente con manifestaciones clínicas de sangrado, vemos un hemograma con plaquetas normales, porque recordemos que los sangrados se pueden dar por varias causas y no necesariamente hemofilia, pero a modo resumido, consideremos que estamos sospechando de una hemofilia. Bueno, vamos a realizar un coagulograma, se realiza un TP y APTT con plasma pobre en plaquetas, y vamos a tener el tiempo de protrombina nos va a dar un valor normal, y el tiempo de tromboplastina parcial activado nos va a dar un tiempo prolongado, pero que si realizamos una mezcla con plasma normal, este corrige. ¿Cómo sabemos si corrige? Por el IK, que nos va a dar menor a 13. Y bueno, si vemos que corrige, vamos a realizar el dosaje de factores, ya sea 8 o 9,
Y bueno, si la actividad del factor nos da menor a 40, es diagnóstico de hemofilia A o B. Y si no corrige, tenemos un ICA mayor a 13, entonces vamos a evaluar la presencia de inhibidor. Bueno, no sé si, bueno, mis compañeros de R1 quizás todavía no conocen lo que es el ICA, pero bueno, es el índice de Rosner, que nos permite evaluar si corrige o no un plasma normal. Entonces vamos a tener el APTT del plasma de la mezcla menos el APTT de un paciente normal dividido el APTT patológico, por decirlo así, el primero que nos dio. Y ahí evaluamos si es menor o mayor a 3. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿consideran que pueden existir otras causas que nos puedan confundir con un déficit de 8? Bueno, hay algo que es más frecuente que una hemofilia y que es la enfermedad de von Willebrand. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un déficit de von Willebrand, generalmente también disminuye el factor 8. Entonces también mencionar nada más, hay muchas causas de sangrado, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de von Willebrand en estos pacientes. Entonces generalmente se hace dosaje de 8 y de von Willebrand. ¿Cómo lo vamos a dosar, por ejemplo, al 9 o al 8 del laboratorio? Bueno, tenemos dos métodos. Uno es el coagulante en una etapa y también tenemos un método cromogénico. Nosotros en el laboratorio realizamos el método coagulante, donde, bueno, vamos a tener nuestra curva de calibración, que la vamos a realizar con un calibrador, y vamos a hacer sucesivas diluciones. Lo vamos a mezclar con el reactivo, que es deficiente en el factor que queremos evaluar, y bueno, vamos a realizar una determinación de APTT. En función de los valores que nos dan, nosotros, por ejemplo, nos dice que una dilución 1 en 10 tiene 100% de tu factor. Entonces ahí empezamos a realizar la curva y después, bueno, vamos a realizar la determinación en el plasma del paciente en el que estamos sospechando un déficit y bueno, vamos a ver qué porcentaje de factor tiene con nuestra curva de calibración. Pero también mencionar que hay un método cromogénico que se evalúa la actividad enzimática del factor. Recordemos que los factores son enzimas proteolíticas, entonces se aprovecha esta propiedad del factor de escindir al reconocer un péptido que bueno, su sitio activo reconoce funciones fisiológicas, o que es sintético pero que es simil, y bueno, ahí está unido un cromóforo, que puede ser por ejemplo la paranitranilina. Bueno, al escindir el enlace se va a liberar el cromóforo y se va a medir su observancia a 405 nanómetros. Mencionar también, hoy les hablé de que pueda llegar a haber presencia de un inhibidor, que también es importante cuando vamos a hablar del tratamiento. A diferencia de lo que hablamos en hemofilia adquirida, que tenemos anticuerpos propios contra factor 8 y factor 9, los pacientes que reciben tratamiento hemofílico, o sea, que reciben un concentrado que es externo, pueden desarrollar anticuerpos contra factor que son específicos, que son aloanticuerpos, y son neutralizantes. ¿Por qué? Porque inhiben el sitio activo del factor. Entonces, de esta manera, no se puede llevar a cabo la coagulación por más que esté tratado, porque está interfiriendo el inhibidor. Bueno, el 20 al 30% de los pacientes con hemofilia A severa y menos del 10% de los pacientes con hemofilia B desarrollan inhibidores. Y bueno, el diagnóstico de los inhibidores es todo un tema aparte, mencionarlo nada más, que se debe realizar por el método de Tesla modificado. Y bueno, se considera que un título positivo es mayor a 0,6 unidades de Tesla. Bueno, el mayor riesgo de inhibidor se presenta en las primeras 20 exposiciones al factor 8 o 9, se me fue el aire, o 9 eh, de concentrado sería. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos? Tenemos terapias sustitutivas que van a ser los concentrados de factor de coagulación 8 y 9 fraccionados de plasma. Y vamos a tener también concentrados recombinantes 8 y 9, ya sea de vida media estándar o de vida media prolongada. ¿Qué diferencia hay entre vida media estándar y vida media prolongada? Bueno, los de vida media estándar son factores que tienen una vida media más corta y que generalmente se tienen que aplicar a los pacientes de 3 a 5 días, cada 3 o 5 días. En cambio, los de vida media prolongada son factores que se les une como a carriers, por ejemplo, el polietilenglicol, albúmina, fracciones constantes de la inmunoglobulina, que prolongan su vida media. Entonces, de esta forma, con estos concentrados, los pacientes se van a administrar el factor cada una semana o cada 2 semanas, dependiendo del requerimiento, ¿no? Y, y bueno, mencionar que estos se administran por vía intravenosa. También existen otros productos de plasma que se utilizaban más que nada antes, que son los crioprecipitados y el plasma fresco congelado, pero estos dos no se recomienda su uso porque no son sometidos a procesos de inactivación viral, ya que bueno, lo que se vio también en el trabajo, que ahora les voy a mostrar, es que muchos pacientes contraían hepatitis C o B y es debido a que se transcendían estos concentrados, estos plasmas, perdón.
Bueno, también tenemos terapias sustitutivas de no factor, que son anticuerpos biespecíficos, o sea, no son factores, sino son anticuerpos. El más conocido es el emicizumab, que bueno, el emicizumab en realidad es un mimético del factor 8, que lo que hace es como acercar al 9 activado y al 10 para que siga la cascada de la coagulación y que no se frene por el déficit de 8. En los hemofílicos con inhibidor se utilizan agentes bypassiantes. ¿Qué quiere decir esto? Se van a utilizar agentes que como que desvían esa necesidad de 8 o 9. Por eso les mencioné que es importante tener en cuenta la vía extrínseca. ¿Por qué? Porque se van a utilizar, por ejemplo, factor 7 recombinante, que es el NOVO7, que ya lo escucharon nombrar, que justamente estimula la activación de la vía extrínseca, y también, bueno, concentrados de protrombina. Y bueno, el emicizumab, que también es útil en pacientes que adquieren estos inhibidores y que no responden al tratamiento. También tenemos otras opciones terapéuticas como desmopresina y ácido tranexámico. Estos más que nada se utilizan en pacientes con hemofilia leve. Por ejemplo, bueno, van a tener cuando tienen sangrados mucosos más que nada. Y después tenemos terapias de ARN y terapia génica, que también es todo un tema para mencionarlo nada más. Bueno, en la hemofilia adquirida, como ya mencioné, que se producen autoanticuerpos, vamos a tener un tratamiento inmunosupresor y bueno, el control del sangrado por medio de factores. Eh, bueno, esto con nombre. Seguimiento del paciente hemofílico del laboratorio. Le vamos a seguir con APTT, con dosaje de factor 8 y 9, y dosaje inhibidor. El dosaje inhibidor se realiza en pacientes que tienen hemofilia severa 2 veces al año. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, una vez que se expusieron a 20 concentrados de factor, se ha visto que pueden desarrollar inhibidores, entonces es importante controlarlos más que nada a estos pacientes porque en general los que tienen hemofilia severa realizan tratamiento profiláctico, entonces constantemente se los está tratando. Y también me parece importante mencionar que si bien las mujeres no suelen manifestar las hemorragias, sí es importante considerarlo cuando están embarazadas y van al parto. ¿Por qué? Porque tienen que tener un nivel de factor mayor al 50% para entrar a una cirugía o un parto. Y desde el laboratorio importante saber que bueno, el nivel de factor se tiene que mantener por lo menos mayor al 50% 3 días posparto vaginal y durante 5 días poscesárea. Y que se recomienda su seguimiento durante aproximadamente 1 o 2 meses posparto para monitorear una posible hemorragia. Bueno, y vamos a empezar con el tratamiento estadístico, que bueno, que son los datos que recolecté durante este tiempo en el servicio. Bueno, vamos a tener que eh, individuos con hemofilia A, encontré 65 casos, hemofilia B 7 casos, y hemofilia adquirida, que esto en realidad fue cortesía del servicio, que ellos ya realizaron un trabajo estadístico de hemofilia adquirida, son 5 pacientes. El número total que tenemos es de 77, entonces podemos ver que tenemos más, o sea, es más frecuente la hemofilia A que la hemofilia B adquirida. En cuanto a diferencias entre hemofilia A y B, recordamos que podíamos dividirla en hemofilia severa, moderada y leve. Entonces ahí nuevamente podemos ver que la más presente en nuestro servicio es la hemofilia severa, si bien dicen que es la hemofilia leve, en este caso es la hemofilia severa, y le sigue la moderada, le sigue la leve y después la moderada. En cuanto al factor 9, más que nada encontramos casos de severa, un solo caso de leve encontramos en el déficit de factor 9. En cuanto a la edad del diagnóstico de hemofilia A y B, bueno, acá realicé nomás un cuadrito en donde, bueno, dividimos a los pacientes en bebés de 0 a 1 año, en pediátricos de 1 a 14, en adolescentes de 14 a 18, adultos mayores de 18, y bueno, algunas fichas que no referían exactamente la edad, entonces lo consideré como no refiere. Bueno, la frecuencia absoluta, que bueno, es el número de eventos el número de veces que ocurre un determinado evento en realidad, en este caso, cuántos pacientes fueron diagnosticados dentro del año, fueron 13, lo que está registrado, porque muchas veces los pacientes en realidad ya vienen diagnosticados del pediátrico de otros lugares y nosotros los hemos tratado. Pediátricos fueron 15, adolescentes 6, adultos 4, y bueno, no refiere, tuve 34 pacientes. Acá vamos a ver un gráfico de distribución de edades al diagnóstico en pacientes hemofílicos. Vamos a ver abajo los intervalos de edades y vamos a ver arriba en el eje Y los individuos. Y podemos ver, como ya mencioné antes, que esta enfermedad congénita y hereditaria se diagnostica más que nada en la edad pediátrica o cuando son bebés. No refiere significa que yo no tenía el dato exacto de cuándo fue diagnosticado el paciente.
Entonces lo consideré como, no sabemos, o sea, no voy a poner un dato que no. En cuanto a la distribución de pacientes hemofílicos registrados en el Hospital Perrando en la provincia del Chaco, podemos ver que las zonas donde más se concentran son en Sasteña, Villa Ángela y, bueno, Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas. Pero en general tenemos pacientes de todo el Chaco. En cuanto a la frecuencia de presentación de síntomas, vamos a tener, bueno, anoté, o sea, puse en este gráfico todas las manifestaciones que fui encontrando durante la búsqueda de datos y vemos cómo, más que nada, tenemos hemartrosis y hematomas. Casi todos los pacientes presentaron hematosis y hematomas. Bueno, pero también tenemos otros como sangrado bucal, epistaxis, hematuria. Es muy raro encontrar hematuria o sangrados a nivel gástrico, por decirlo así, sí, sí, sangrado rectal, perdón, pero también hubo presencia, y bueno, y hay personas que también no tienen sangrados activos. En cuanto al porcentaje, lo que realicé en este gráfico es, eh, según cada paciente, o sea, 1, 2, 3, 4 son los pacientes, y ahí grafiqué el nivel de factor. Recordemos que la hemofilia moderada es hasta 5%. Entonces, en este caso vamos a ver el porcentaje de factor con hemofilia A moderada. Y bueno, vemos que en promedio tenemos un porcentaje de factor de 2,28%. Lo mismo realicé para la hemofilia A leve, donde recordemos que tenemos menos de un 40% de factor, por eso vemos que acá es más alto. Y en este tuvimos un promedio del 10,48% de factor. Lo realicé con la hemofilia severa porque es menos de 1% y no había mucha variabilidad. Y en general cuando es menos de 1% se informa como menor a 1%, entonces no era no sé, para mí no era muy constructiva la información. También realicé un gráfico de variación de APTT según tipo de hemofilia. Esto me pareció interesante porque se puede ver como, por ejemplo, en la hemofilia severa, perdón, que es el azul, tenemos valores de APTT más prolongados. O sea, en ningún lado leí que la APTT se relacione directamente con el nivel de factor, pero en este caso se puede ver como tenemos un promedio de hemofilia severa de 100 segundos, de hemofilia moderada 83 y de hemofilia leve de 65,46 segundos. Entonces, bueno, me pareció como un dato interesante. En cuanto a la presencia de inhibidor en pacientes hemofílicos, ¿se acuerdan que dije que pueden hacer un inhibidor debido a cuando se le da los factores? Bueno, vemos que tuvimos presencia de inhibidor en 6 pacientes, en 65 no hubo presencia de inhibidor y además hay un paciente que hizo inhibidor lúpico. En cuanto a la tabla de distribución de frecuencias según edades de pacientes actuales, bueno, acá realicé nuevamente un cuadrito donde tenemos frecuencia absoluta y la marca de clase, que bueno, que nos marca el punto medio del intervalo. Realicé un grafiquito de marca de clase en función de frecuencia absoluta. Y me pareció importante destacar nada más de este gráfico que más adelante vamos a ver un gráfico de reactividad para hepatitis C. Y estos dos, o sea, entre 40 y 60 años, se presentaron el mayor número de casos con hepatitis C, que probablemente sea porque vivieron en una época en donde más que nada se le daban plasma fresco o crioprecipitado. Entonces, bueno, acá tenemos el grafiquito de reactividad para hepatitis C y B en personas con hemofilia. Vemos que de los estudiados tenemos 11 pacientes que tuvieron hepatitis C y 2 que tuvieron hepatitis B. Y bueno, en amarillo tenemos 59 pacientes que dio o no reactivo o que no se realizó o no estaba registrado que se haya realizado un test de hepatitis C. En cuanto al perfil de cobertura social en la población hemofílica dentro del hospital, tenemos que un 46,64% tiene cobertura social, mientras que un 26,36% no tiene cobertura social. Esto es re importante bueno, para darle su dosis de factor al paciente. Había coberturas sociales variadas, teníamos PROFE más que nada, el grosor que tenían, también teníamos INSEP, muchos tenían PAMI y bueno, también teníamos hasta caso de que tenía SAN con un paciente. Vamos a las conclusiones. Se caracterizó la clínica, epidemiología, fisiopatología y diagnóstico de la enfermedad hemofílica. El laboratorio Mostaza cumple un rol fundamental en el diagnóstico y monitoreo de esta patología. Se distingue un gran avance en relación a los tratamientos disponibles para la enfermedad hemofílica, que además de presentar un menor riesgo colateral, le ofrecen una mejor calidad de vida al paciente. Y bueno, el análisis estadístico realizado nos muestra que es una enfermedad presente en la provincia del Chaco, tanto en hombres como mujeres de diversas edades, y destaca la importancia del trabajo interdisciplinario del servicio de hemostasia del hospital para su abordaje. La bibliografía consultada, y muchas gracias.